diferencia, enorme diferencia, en que de dientes para afuera alguien te diga, quien sea, que te ofrece un gobierno honesto, a que lo haga una persona que pone como prenda de sus palabras, de su sinceridad, el testimonio de su propia trayectoria. Cuarto, que servía al mismo tiempo de cocina, dormitorio, oficina. Recuerdo, me gusta relatarlo así, además porque ahora un muy amigo mío me recordaba que alguna vez le había platicado esto en la intimidad, por ello saben que no miento. Recuerdo que su esposa, Rocío se llamaba entonces, tú sabes que enviudó, salió limpiándose en las manos en un delantal, estaba cocinando adentro en un anafre, y había un chamaquito que debe ser uno de sus hijos grandes de hoy, no sé cuál, prendido de un catre, porque no había camas en esa casa. Yo lo que te puedo decir es que aquellas poblaciones lo adoraban. En lo que hace a la justicia distributiva o justicia social, tengo por lo tanto que utilizar simplemente un ejemplo, porque allí, si tú te asomas a internet o a los periódicos, lo que más vas a encontrar son ese tipo de argumentos en el lenguaje de Andrés Manuel. Recuerden ustedes, el lema de la pasada campaña, ¿cuál era? Por el bien de todos, primero los pobres, pero ojo, los medios de comunicación masiva que todo tienden a deformarlo, hicieron que se entendiera algo así, por el bien de México, únicamente los pobres, y no es así, era por el bien de todos, primero los pobres. ¿Por qué? Porque la terrible desigualdad que tenemos termina por acosar los intereses inclusive de la gente que tiene posibilidades. La palabra prójimo, uno dice, no, ya, si hablas de amor al prójimo, eso sí, ya no me vengas con cuentos, eso sí es religioso. Pues no es así. ¿Y qué te puedo decir para esos efectos? Te digo la misma respuesta, asómate al diccionario. No existe. Es algo que es absolutamente esencial a la naturaleza humana. ¿Y cuál es la que pudiéramos destacar como principal característica de ese sentimiento del amor y o respeto al prójimo? Si tú ves estas definiciones que te estoy diciendo del diccionario, aluden básicamente a lo siguiente, que implica la entrega a alguien o algo. La entrega a alguien es algo que cualquiera de nosotros comprende. En las relaciones personales puede ocurrir que una persona, por amor a otra, sea demasiado flexible. Te doy todo, lo que quiera, no resisto. Y entonces pensar que el sentimiento del amor nos vuelve débiles. Pues no es así. Es exactamente todo lo contrario. El amor es, de veras, todo lo que quieras, menos debilidad. Y si no hay constancia, entonces, pues no hay carácter y no había ideal. Es lo menos que se necesita. ¿Por qué te menciono esto? En este momento, y algún ejemplo te pondré. Yo he escuchado en días recientes, por el calor o fragor, si prefieres llamarle, que está tomando la campaña electoral, que algunas personas digan, a mí me lo han dicho, oye, pero a Andrés ya se le pasó lo amoroso, man, ahora está contestando fuerte. Perdóname, pero amar un propósito, amar un ideal, requiere que no seas manso. Si de veras tienes un ideal y lo quieres defender, tienes que defenderlo con una firmeza irreprochable, de manera firmísima. Te pongo un ejemplo histórico, político. A ver,
Si de Juárez, nuestro gran Juárez, hubiera que escoger una virtud por encima de todas las demás que le caracterizaron, tendríamos que escoger su carácter, porque tuvo el temple para poder resistir al imperio francés de Maximiliano. Cuando aquel estaba respaldado, como sabemos, por el principal ejército de aquella época, y Juárez andaba, ¿cómo andaba Juárez? A salto de mata, hombre. No estaba despachando acá, hombre, a salto de mata. Y sin embargo, ganó. ¿Por qué hizo eso Juárez? ¿Por amor a qué? A México. Por amor a México. ¿Qué otra explicación? Pero, por ejemplo, cuando un famoso escritor de aquella época, Víctor Hugo, se dirigió a él pidiéndole clemencia para la vida de Maximiliano, Juárez se negó. Fíjate, en tiempo presente a lo mejor no se entiende muy bien, pero en tiempo pasado, perfecto. Porque yo te puedo decir lo siguiente. A ver, ¿quién fue Abraham Lincoln? ¿Quién fue Madame Curie? ¿Quién fue Cleopatra? ¿Quién fue Benito Juárez? Cuando preguntas quién fueron personajes de la historia, no estás preguntando si tenían el ombligo saltón o sumido, ¿no? Tenían callo. Cuando preguntas quién fue un personaje histórico, ¿qué estás preguntando? ¿Qué hizo? Cuando te definas a ti, pregúntate ¿qué hago? Eso es lo que revelan los valores. Por lo tanto, como ha señalado un autor al que ha concedido para estos efectos particular importancia, Andrés Manuel, ha dicho que el bien es una cuestión de amor. Al final de cuentas, saber qué es lo que amamos. Alfonso Reyes, date cuenta, hasta 1955 las mujeres no tenían derecho al voto. Hoy uno se lo pregunta viendo a estas mujeres que participan en la política y dice, ¿de veras? Sí, hasta 1955 eran igualitas que menores de edad. Tú ni opines, calladita, desde hace muchísimo tiempo. En fin, las leyes se modifican. Pero hay otro elemento. Las leyes, ¿quién hace las leyes? Personas. Por lo tanto, es muy importante saber qué tienen metida esas personas que son los legisladores, qué tienen metido aquí en la cabeza y aquí en el corazón. Ese es el sentido, además, de las elecciones. Y hay una razón más por la que también la ley no es suficiente. Todos nosotros sabemos, ustedes lo saben, que leyes ya tenemos, de hecho, muchas. Se podría decir que México en varios aspectos tiene una legislación avanzada. Esa es la verdad. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esas leyes no pasan de ser un librito. Me quiero referir exclusivamente a la política y entro por aquí. Seguramente tú has escuchado en más de una ocasión que alguien diga que la política es una actividad fea, una actividad rastrera, porque despierta algunas de los sentimientos y de las pasiones más negativas en el ser humano, el sentido de la envidia, el sentido del rencor, de la venganza, y entonces algunas personas dicen, ¿estás metida en la política? Salte, hombre, qué mugrero, qué barbaridad. Déjenme decir que no es así. La política es una actividad sagrada. Tengo que aclarar lo siguiente: como sagrada es cualquier otra actividad humana que se realice con honradez y con verdadera entrega. Es decir, con amor. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Solo apúntate a Morena, rescatemos la nación. Yo te invito al movimiento de la regeneración. Que la derecha ya